Buenos días a todas y todos. Muchas gracias primero por su asistencia vamos igual a seguir esperando que se puedan ir conectando otras personas a lo largo de la capacitación. Solo dos pautas iniciales. La primera, por favor, cualquier consulta que tengan o comentario respecto a lo que vamos exponiendo, puedan ustedes tipearlo en el chat que tenemos. Luego vamos a dar un momento para absolver estas consultas. Y segundo, que por favor puedan mantener silenciados sus micrófonos para que podamos desarrollar todo bien durante la capacitación. Ahora bien, dado las pautas introductorias, paso a presentarme. Soy Ofelia Soriano Ramos, especialista de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial. Hoy los hemos citado para poder dar este taller, que es la inclusión del enfoque de accesibilidad en el sector transportes, y puedan conocer también un poco más lo que se está haciendo en el sector, ¿no? En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y lo que también deben realizar las municipalidades provinciales para que ustedes como usuarios, ciudadanos, ciudadanas, y también si tenemos en esta oportunidad la presencia de funcionarios o servidores públicos, conozcan qué es lo que deben hacer en su municipalidad provincial. Antes de empezar con este tema tan importante, primero deberíamos saber qué es la accesibilidad. La accesibilidad es asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, a los medios de transportes, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicación. En este caso, trayéndolos a nuestra esfera de competencia, nos referimos a que la persona pueda ir de forma continua, desde su lugar, desde su vivienda hasta el lugar que plantea ir, ¿no? Su trabajo, por educación, por estudios, ¿no? Entonces, de forma continua nos referimos a que tanto el espacio público, el medio de transporte, otra vez regresar al espacio público, al paradero y lograr llegar a su destino sin ninguna interrupción, ¿no? Tanto para las personas que tienen una discapacidad motriz, tengan una discapacidad visual, alguna discapacidad cognitiva, mujeres embarazadas o personas, ¿no? Madres o padres que van con sus bebés a veces en brazos y también necesitan de esta accesibilidad. Ahora, lo que se está desarrollando es la accesibilidad universal, lo que hemos comentado hace un momento, pero esto ya como una condición que deben cumplir todos los entornos, todos los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para que puedan ser usados por todas y todos. Esta accesibilidad universal se basa en 7 principios del diseño universal que fueron diseñados en la Universidad de Carolina del Norte en el año 1997 por el ingeniero Ronald Mays y un equipo a cargo que él tenía, ¿no? ¿En qué consiste el diseño universal? El diseño universal consiste en hacer que los sistemas y productos sean fáciles de usar para la mayor cantidad de personas. Este diseño universal se basa en 7 principios. El primero de ellos es el uso equitativo. Con el uso equitativo nos referimos a que el diseño debe ser útil y fácil de usar para las personas que tengan diversas capacidades. En este ejemplo que ustedes pueden ver al lado izquierdo, estamos viendo unas puertas automáticas que se abren con sensores y permiten el paso tanto de la persona que va con el coche como de la persona que tiene una discapacidad motriz, ¿no? Porque está calculado para tal el tiempo, ¿no? De este sensor. El siguiente principio es el uso flexible, que el diseño se debe acomodar a un amplio rango de preferencias y habilidades. En este caso podemos ver una tijera que puede ser usada por personas que usan la mano derecha o usan la mano izquierda, ¿no? Entonces puede ser usada por ambos. El siguiente principio es el uso simple e intuitivo, cuando el diseño es fácil de entender sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades de lenguaje o nivel de concentración de los usuarios. En este caso podemos ver un termómetro que sin haber tenido un conocimiento previo adquirido, sabemos que podemos usarlo, ¿no? En la frente de una persona y nos va a botar la medición de su temperatura. El siguiente principio es la información perceptible, que el diseño transmite esa información necesaria que la persona tiene que saber para poder hacer una actividad. En este caso, este es un ascensor que, como sabemos, tienen ahora los sonidos, ¿no? Porque van diciéndote por piso, pero también tiene esta parte táctil, se podría decir, para las personas que pueden ver los números, pero también está al costado el sistema braille, ¿no? Para las personas que tienen una discapacidad visual puedan ubicarse y marcar el piso al que desean ir.
Luego tenemos el principio de tolerancia al error. Este principio es que el diseño minimiza los riesgos y consecuencias adversas. En este ejemplo, por ejemplo, vemos dos conexiones, ¿no? Que todos ahora usamos quizás de computadora, de celular, entre otros, que tiene dos diferentes tipos de entradas. ¿Y por qué decimos que tiene una tolerancia al error? En este caso, porque primero no va a poder ingresar o conectarse al puerto, y segundo, porque tiene también un gráfico en el cual está diseñado el lugar por donde se debe conectar, ¿no? Para que sea una guía más útil. El siguiente principio es el mínimo esfuerzo físico que debe realizar la persona. El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente, minimizando la fatiga. En este caso podemos ver que es mucho más fácil abrir una puerta que tiene el sistema de la izquierda que el de la derecha. Si pensamos en una persona que tiene una discapacidad motriz, por ejemplo, de alguna de sus extremidades, le va a ser muy difícil poder abrir la puerta de la derecha, a diferencia de la izquierda, ¿no? Entonces, todo eso se va pensando en estos principios. El siguiente principio y el último, ya los 7, es el adecuado tamaño y aproximación de uso. ¿A qué nos referimos con este principio? Nos referimos a las proporciones, a los tamaños que sean adecuados tanto para el acercamiento, para el alcance de la persona, para que pueda manipular un objeto y pueda usarlo independientemente del tamaño corporal. En este caso vemos un módulo de atención que puede ser un usuario, un ciudadano, que la persona que tiene una discapacidad motriz, en este caso, puede acercarse y hacer su trámite sin ninguna, ¿no?, necesidad que tenga que tener una asistencia, o porque los módulos generalmente son diseñados altos, ¿no? Ahora continuamos. Trayéndolo ya al sector transporte, deberíamos decir que del único estudio que se ha realizado, en realidad la ENEDIS 2012, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad en el año 2012, las personas con discapacidad presentan dificultades para el acceso al transporte público. ¿Quiénes son los sectores más, en este caso, las personas que tienen discapacidad motriz, con el 53%, las personas que tienen discapacidad cognitiva, y las personas que tienen una discapacidad también auditiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos regulado en este momento para poder resguardar los derechos de las personas con discapacidad? En este caso tenemos legislación internacional y también nacional. En la parte internacional, el Perú es parte y ha suscrito como el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, debe adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones. Así como Estado parte, se ha comprometido a eliminar esos obstáculos y barreras de acceso a edificios, a vías públicas, al transporte y otras instalaciones. Nuestra Constitución, la Constitución Política del Perú, también reconoce el derecho de las personas con discapacidad, que tienen al respeto de su dignidad, a un régimen legal de protección, atención y seguridad. Ahora, pasando ya al marco normativo del sistema de transporte, podemos indicar que la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la Ley 29973, establece los criterios, condiciones de acceso, pero también señala que la accesibilidad es uno de los principios rectores de las políticas y programas del Estado. Esto es que cuando el Estado diseña cualquier programa, cualquier política, debe siempre tener este enfoque de accesibilidad, basado en los principios que antes hemos comentado del diseño universal. Respecto al sector transportes, esta ley en los artículos 19 y 20 desarrolla las condiciones de accesibilidad en los estacionamientos y la accesibilidad en el transporte público terrestre. Ahora, para hablar un poco ya a la accesibilidad universal en los sistemas de transporte urbano y cómo aplicarlo específicamente para todos los que están planificadores y nos acompañan hoy día, y también para los ciudadanos para que sepan cuáles son los derechos que tienen. Por ejemplo, lo primero que se debe pensar son los parámetros antropométricos. ¿Por qué? Porque estos parámetros antropométricos van a hacer que puedan hacer las condiciones, por ejemplo, de paso, circulación, giro o alcance adecuados para todas las personas. No todos tienen la misma necesidad que una persona, por ejemplo, que tiene todas sus condiciones, ¿no? Y puede, una persona con discapacidad tiene otros requerimientos y otras necesidades para su poder, para su circulación. Entonces,
El ancho de paso, por ejemplo, de una vía, de una vereda, de un paradero o incluso dentro de una estación debe calcularse también con estas medidas antropométricas de una persona en su silla de ruedas, de una persona que está caminando o de una persona que lleva muletas, ¿no? Entonces, estos 4 criterios son básicos al momento de diseñar algún paradero, alguna estación, algún vehículo. Paso, el ancho de paso, la circulación, el giro que da una persona, que puede ser, mire, el giro a 180 es diferente, necesita 1.50 metros, que el giro a 90, que necesita 1.20 metros, y el alcance que tiene una persona, ¿no? Así podemos ver estos ejemplos de paraderos o estaciones. Esta es en el BRT de Curitiba, Brasil. BRT es bus de tránsito rápido, por sus siglas en inglés. En este caso podemos ver, por ejemplo, el acceso al vehículo, que es continuo a través de una rampa. Y aquí tenemos una plataforma que permite el acceso al paradero. Ejemplos en Perú tenemos el Metropolitano, que en este caso la estación, a pesar de no tener quizás esta tecnología del ascenso de la rampa, sí tiene su rampa descansada con ¿no? Que permite que pueda acceder la persona con discapacidad a la estación, y la estación sí tiene la misma altura de los vehículos, por lo cual permite el ingreso continuo. Ahora, en el paradero de la estación también es importante tener en cuenta los pisos podotáctiles. ¿Por qué? Porque los pisos podotáctiles guían a las personas que tienen discapacidad visual hasta un cierto camino, ¿no? Como podemos ver aquí, acá está un ángulo mucho más grande y acá podemos ver hacia el vehículo. Estos pisos podotáctiles también se encuentran en las estaciones del Metropolitano, como se puede evidenciar aquí a la derecha. Ahora, para el paradero de estación también se tiene que tener en cuenta su diseño, que la plataforma, hay plataformas de embarque pues costosas como la que hemos visto, que tiene una plataforma elevadora, pero también hay plataformas de embarque sencillas que se pueden ir adaptando a los tipos de vehículos que tiene cada ciudad en el país. Y esto lo estamos tomando en cuenta. Yo sé que muchos me van a decir que solo en Lima contamos con el Metropolitano y el Metro de Lima, pero también dentro de poco les voy a comentar que tenemos un programa, ¿no? Que es Promovilidad, que va a apoyar en el diseño y diseño de los sistemas integrados de transporte al interior de las ciudades del país. Entonces, lo que se busca es que estos diseños, que estos principios se puedan replicar al interior del país. Y quizás no de forma costosa, sino también en estos modelos de plataformas de embarque sencillas que les muestro en las fotos. Otros, por ejemplo, estas máquinas para recargas, esto ya es en el paradero, otra condición también que puede ser importante de acceso, porque si no tengo el medio, el recurso para ingresar a la estación o el servicio de transportes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Las máquinas para recarga de tarjeta, los módulos que se hagan de orientación, los módulos de cobro, deben cumplir con estas medidas antropométricas que hemos señalado para que cualquier persona pueda hacer uso de ellos. En este caso, a la derecha podemos ver incluso que esta venta de etiquetas, que es de la estación de Madrid, cuenta con un táctil, cuenta con también una guía que te va, guía visual y auditiva, ¿no? Que les permite a una persona con discapacidad visual poder hacer la recarga de su tarjeta. La información es muy importante en un paradero. Primero para todas las personas porque nos ayuda a ubicarnos y orientarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Cuál es nuestro destino? Pero también es importante que se tenga en cuenta, aparte de las señales auditivas, también, que va a también ser muy útil, también tener en cuenta los planos ácticos que se pueden poner, que en este caso son planos de la estación que ayudan a ubicarse también a la persona que tiene una discapacidad visual con el simple tacto, ¿no? ¿Cómo están incorporados este enfoque de accesibilidad para la operación de los sistemas de transporte terrestre? Por ejemplo, en el Metro de Lima, que ahora está a cargo de la ATU, el proyecto de la línea 1 del Metro de Lima cuenta con 34 estaciones, las cuales las 34 son accesibles. 30 cuentan con ascensores y 4 con escaleras. Asimismo, cuentan con un protocolo de atención a la preferencial a las personas con discapacidad, que ustedes pueden ver a la derecha, y también les podemos dejar el link de descarga que está en su web. Este protocolo está establecido para que un orientador o una persona que siempre están, que trabajan en la línea 1 del Metro de Lima pueda ayudar a una persona con discapacidad hasta poder tomar el vehículo, ¿no? El tren que lo va a llevar a su destino.
El proyecto Línea 2 del Metro de Lima, que como sabemos está en construcción y pronto ya se va a implementar, cuenta con un plan para la integración de los múltiples modos de servicio de transporte y accesibilidad. El objetivo es establecer las líneas de acción para mejorar la accesibilidad del proyecto y su conectividad con los demás modos de transportes. Ahora, les comento, cuando se hizo la línea 1 del Metro de Lima, evidentemente hace 30, 40 años, no se diseñó con este principio de accesibilidad, así que incluso los ascensores, salvaescaleras se han tenido que adaptar y hacer, ¿no? Y hacer toda la estación accesible con piso podotáctil, con señales, con planos ácticos, con todo lo que les estuve mencionando anteriormente. Y eso fue en realidad mucho más costoso que si lo hubieran diseñado desde el principio. Es por ello que en la línea 2 del Metro de Lima y en las subsiguientes líneas se ha considerado ya establecer este principio de diseño universal, de acceso universal para todas las personas, ¿no? Por eso es que se ha realizado este estudio y se va a integrar antes de su construcción. Asimismo, la ATO está desarrollando el Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050, que va a contemplar los criterios y lineamientos de diseño para la adecuada inserción urbana de la red del Metro de Lima y Callao, que comprende los cumplimientos de la normativa de accesibilidad urbana, la movilidad inclusiva y la integración de múltiples nodos y el mejoramiento del espacio urbano en el área de influencia del proyecto. Este enfoque de accesibilidad para la operación de los sistemas de transporte también lo evidenciamos en el metropolitano con la información táctil que ya les mencioné. Se está dando accesibilidad a la periferia de las estaciones. El metropolitano tiene también un proyecto no solamente dentro de las estaciones, sino también brindar esa accesibilidad en la periferia de las estaciones, ¿no? La señalización, la continuidad. Antes, por ejemplo, salías de la estación y no había en la vereda siguiente, no había una rampa. Entonces, ¿cómo podías continuar? O cruzabas y ya no había la señalización podotáctil para una persona que tiene discapacidad visual. Ahora eso en coordinación también con las autoridades municipales, se ha continuado ese proyecto y casi todas las estaciones que irradian el metropolitano continúan ese camino de accesibilidad, ¿no? Asimismo, continúan las campañas de sensibilización, como también lo estamos realizando desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se pongan en su lugar y no en su sitio por la reserva de asiento y por también varios usos, ¿no? Como el uso del ascensor, que a veces no es necesario para otras personas, pero sí es muy necesario para las personas que tienen una discapacidad, mujeres embarazadas, que van con niños o con paquetes, ¿no? Gracias. Ahora quiero comentarles un poco sobre las acciones que estamos realizando desde el MTC. Partimos desde una política nacional de transporte urbano que fue aprobada el año pasado mediante Decreto Supremo 12/2019. Las políticas, como sabemos, solucionan un problema público, ¿no? Esta es la primera vez que un problema público se enfocó de transporte, se enfocó en solucionar el problema desde el ámbito de las personas y no de los vehículos. En este caso, el problema público de esta política es mejorar el desplazamiento de las personas. Y esto incluye e incorpora también a las personas con discapacidad, grupos vulnerables por diferentes causas, asegurando que tengan igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de transporte urbano. Entonces, hay un lineamiento que reconoce esta igualdad real y efectiva de todos y todas, valorando la diversidad con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el derecho a movilizarse sin ningún tipo de discriminación. A raíz de este lineamiento, los gobiernos locales, los gobiernos regionales deben incorporar este principio también en el diseño de los sistemas de transporte y también en las normas que ellos tienen y que regulan los sistemas de transporte en su jurisdicción. Bueno, un claro ejemplo, luego de emitir este decreto supremo, fue que se emitió o se creó el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible Promovilidad, el cual les comenté hace un momento, tiene como objetivo promover los sistemas integrados de transportes en las ciudades de los ámbitos de su intervención, con un enfoque de movilidad urbana, sostenible, de género, bajo estándares de calidad, eficiencia, confiabilidad y sobre todo accesibilidad. Por ello que se busca desde ya ir capacitando a las municipalidades provinciales, que son las encargadas de los sistemas integrados de transporte, ¿no? Para incluir este principio en el diseño de sus sistemas de transporte. La reserva de asiento. La reserva de asiento está regulada tanto en la Ley General de la Persona con Discapacidad
tiene que ser fiscalizada por las municipalidades provinciales, por la Policía Nacional del Perú, y de incumplir esto, las empresas de transporte son objeto de sanciones. También nosotros en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte Terrestre se ha regulado en el numeral 42.2.5 del artículo 42 que una condición específica de operación que deben cumplir las empresas que prestan servicio de transporte público bajo la modalidad de transporte regular de ámbito provincial es reservar y señalizar como mínimo 2 asientos más cercanos a la puerta de acceso delantera del vehículo, para uso preferente de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y con bebés en brazos. Asimismo, se eliminó el trámite del permiso de parqueo para personas con discapacidad. Antes tenían que venir al MTC, hacer todo un trámite, ahora no. Al haberse eliminado, todo esto se realiza ante CONADIS. CONADIS, como ya tiene registrado el registro único de las personas con discapacidad, es el que les otorga este pase, ¿no? Y también el estacionar, debo mencionar también que para a otras personas el estacionar y hacer uso de los estacionamientos reservados para una persona con discapacidad también acarrea una multa. Ahora les voy a comentar un poco sobre las acciones que tenemos previstas. Estamos desarrollando ya desde hace un año y medio con INACAL un proyecto de una norma técnica peruana que establecerá los tipos de sistemas de accesibilidad que adecuan a cada tipo de vehículo. Quizás la particularidad y la complejidad de elaborar esta norma es que se está viendo todos los estándares internacionales para poder cumplir y poder luego recoger esta norma en uno de los reglamentos que tiene el MTC para que sea de uso obligatorio por los transportistas. Tenemos que tener en cuenta que a partir de la adopción de esta norma va a ser obligatorio para los vehículos que ingresen al Perú, ¿no? Para los que son obviamente para el transporte público, pero también hay que haber un plazo de adecuación de los vehículos existentes y ver qué sistema es el que se puede adecuar también a un costo, ¿no? El costo-beneficio para que pueda ser fácil. O sea, la norma no solamente debemos emitirla y decir cumplan, sino también para que pueda adecuarse, para que pueda cumplirse, hay que ver la factibilidad. En este caso se han evaluado las plataformas, como pueden ver aquí abajo, es una plataforma de ingreso y ascenso, las rampas, y también hemos evaluado otro sistema que se llama no-link o arrodillamiento lateral, por el cual el vehículo se suspende la parte delantera, arrodillándose, se podría decir así, hacia el mismo nivel del paradero. Entonces, se está evaluando ahorita cuál de los tres sistemas se podrían adecuar, siendo que el que más, ahorita ya hemos llegado a la conclusión de hacer el tema de las rampas, por tema de su costo, por el tema de su beneficio, ¿no? Y es lo que se está trabajando actualmente con INACAL. También se está trabajando en crear una comisión multisectorial que permita coordinar y articular entre todos los actores públicos para garantizar la cadena de movilidad accesible. Y a la cadena de movilidad accesible nos referimos a que una persona pueda salir desde un punto de origen hasta su punto de destino sin tener una interrupción. Cuando una persona encuentra una interrupción, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz y no puede, no encuentra una acera que tenga una pendiente, ¿no? Entonces no puede continuar con su camino o no puede usar un medio de transporte. Entonces no estamos hablando que haya una cadena de movilidad en ese entonces. En este espacio intervienen diferentes actores, el MTC, las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, el Ministerio de Vivienda, que regula todos los temas de espacio público, que ya lo tiene regulado en la norma A120, todas las condiciones, pero también intervienen ellos. Entonces, estamos proponiendo crear una comisión que permite incluir a todos estos actores, ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente por el bienestar, ¿no?, de las personas y por la cadena de movilidad accesible. Se están incorporando cursos de capacitación para conductores, se tiene planeado establecer un tópico de accesibilidad en los cursos que brindan las escuelas de conductores, que va a permitir sensibilizar y concientizar sobre la asistencia que se debe brindar a las personas con discapacidad que hacen uso de los medios de transportes. Finalmente, se está incluyendo parámetros técnicos de accesibilidad en los manuales. Hace poco, bueno, nosotros el año pasado tuvimos un cambio del reglamento de organización interna del MTC. A raíz de eso, ahora nuestra dirección ve también los manuales de infraestructura vial,
lo cual nos ha permitido introducir también este ya enfoque de accesibilidad en estos manuales, como los cruces peatonales a nivel y desnivel, los aparcamientos en espacios públicos accesibles y los paraderos de transporte urbano accesibles. Como les decía, la accesibilidad en la cadena de viajes comprende a varios actores y varios momentos, ¿no? Desde el vehículo, que debe ser accesible no solamente para el ingreso y egreso de la persona, sino al interior también, ¿no? Las agarraderas, las señales auditivas o visuales que hayan, la infraestructura accesible, los paraderos o estaciones. Entonces aquí hablamos de una conexión que es una accesibilidad entre el vehículo y la infraestructura. Y por último, la sensibilización a los actores que intervienen en la cadena de viaje. Gracias. Igual ahora pasamos a leer sus, no sé si, bueno, como estaba exponiendo, quiero ver si han dejado preguntas y poder responderlas. A ver, tenemos una pregunta de Bumber Cristian Ramírez. En la cadena de movilidad accesible en el transporte urbano, ¿qué porcentaje de avance se tiene solo en Lima Metropolitana? Porque en el resto de ciudades no se cuenta con un diseño accesible ni en transporte ni en aceras recreativas. ¿Qué está haciendo el MTC, las municipalidades? ¿Quién sanciona o fiscaliza el no cumplimiento? Gracias, Bumber, por tu pregunta. Es muy importante para poder indicarles como MTC ya les he estado indicando las acciones que nosotros estamos realizando. Partimos primero de la normativa, pero no solo nos quedamos en la normativa porque también estamos desarrollando los sistemas de transportes inclusivos en Lima, pero no solo en Lima, como les comenté, el año pasado se creó este programa por movilidad que va a ser el que va a asesorar a las municipalidades para diseñar sus sistemas integrados de transportes. Al decir sistemas integrados de transporte, me refiero a lo que está pasando ahora con el Metropolitano y el Metro de Lima, ¿no? Una sola, la municipalidad puede administrar todos estos sistemas y pueda diseñarlos, porque como sabemos no existen allá, pueden diseñarlos con este enfoque y los principios de accesibilidad. Ahora, ¿quién sanciona o fiscaliza el no cumplimiento? El no cumplimiento, por ejemplo, de las normas de accesibilidad, CONADIS. CONADIS es la autoridad a nivel nacional y es la que lo faculta la Ley General de la Persona con Discapacidad a sancionar tanto a las más autoridades, ¿no? Que no cumplan, por ejemplo, también con su con su deber de hacer, por ejemplo, estas aceras accesibles, hacer el espacio urbano, el espacio público que sea accesible. Con respecto al acceso al vehículo o a la reserva del asiento, quien fiscaliza puede ser la Policía Nacional del Perú o puede ser también las municipalidades si lo tienen regulado en su ordenanza. ¿Quiénes son responsables de crear paraderos accesibles? En este caso, las municipalidades provinciales, porque son ellos los que gestionan la vía urbana. Como sabemos, en infraestructura vial hay tres tipos de vías, ¿no? Las vías de nivel nacional, las vías de nivel regional y las vías de nivel local. En este caso, las vías de nivel local son administradas y gestionadas por las municipalidades. Entonces son ellos los que deben hacer que estos paraderos sean accesibles. Para ello ya existen las normas. Los criterios para paraderos accesibles los ha dado el Ministerio de Vivienda, quien regula los temas de diseño en el ámbito urbano. A pesar de que sí, ustedes me dirán, es un ámbito competencia del tema del Ministerio de Transportes, al ser un paradero, pero es el ministerio, al ser en vía urbana, es el Ministerio de Vivienda quien ha regulado eso. Entonces ya existe. El tema es que no se está cumpliendo. Y muchas de esas medidas les he venido comentando al inicio, las que hemos estado viendo de los criterios de paraderos accesibles. No sé si tendrían alguna otra pregunta. Bueno, creo que hemos absuelto todas sus preguntas. Muchas gracias por conectarse y también a los que, si en la lista que nos enviaron, les vamos a enviar el PPT para que lo tengan como referencia y poder invitarlos también a siguientes capacitaciones que realicemos sobre este tema. Muchas gracias por interesarse y espero también desde sus ciudades, desde donde estén, ustedes puedan difundir estos principios, estos enfoques y sobre todo la accesibilidad universal y el respeto a las personas con discapacidad. Muchas gracias.